6 de octubre, María Mercedes, ve usted, va caminando el día. Y con 8 grados centígrados sigue avanzando y seguimos cumpliendo con lo planificado para esta jornada. Tenemos las noticias más destacadas. Cambiamos del ámbito informativo a la política. Bueno, hay que ver cómo se va moviendo el tema político, así que mandarles un abrazo grande a los que acaban de encendernos. Evidentemente, estamos para compartir los hechos y sucesos de las últimas horas. Y vamos a empezar contándoles que el presidente de la República, Daniel Noboa, resolvió eliminar el subsidio eléctrico que reciben las industrias mineras. El objetivo de esto, no hay nada más que hacer, optimizar la compensación estatales para sectores más necesitados. Revisemos los detalles del anuncio del presidente de Estado. Veamos. En medio de la inédita crisis energética que afronta Ecuador, el presidente de la República, Daniel Noboa, decidió retirar el subsidio eléctrico que reciben las mineras. Esta decisión, indicó el primer mandatario, busca direccionar las compensaciones estatales a los sectores que más lo necesitan. Las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar, y aún así su tarifa de energía ha sido subsidiada por el Estado. Ese subsidio incongruente e injusto que han tenido las mineras no va más. La medida adoptada por el Ejecutivo previamente fue planteada por varios asambleístas, quienes consideraron oportuno incluir esta reforma en la nueva ley energética. Porque mientras el Estado adquiere un kilovatio por 30 centavos más menos, al momento de subsidiarlo a estas empresas mineras, terminan ellos pagando un costo más o menos de 5 centavos. Los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, que actualmente tratan la nueva ley energética, mencionaron que los recursos que ahorrará el Estado con la eliminación del subsidio a las mineras pueden emplearse en nuevos proyectos de generación eléctrica. Por lo tanto, se está revisando el pliego tarifario por parte de la Agencia de Regulación y Control y se van a emitir las nuevas tarifas para las grandes mineras en este momento que están recibiendo un subsidio. No es solo la minería, y esto hay que entenderlo. La industria a gran escala tiene un precio preferencial del kilovatio de 5 centavos. ¿Por qué? Pues si la mayoría de ciudadanos pagan 9 en el Ecuador. Entonces ellos invierten en la red de distribución, pero no invierten en autogeneración. Además, no descartan proponer el retiro de subsidios eléctricos y de combustibles a otras industrias que pueden abastecerse con sus propios recursos. Hay sectores que hacen el transporte por buques, por barcos, y que muchos de esos combustibles que nosotros los subsidiamos, inmediatamente en alta mar son negociados a las grandes pesqueras. Las industrias mineras, por su parte, insisten en que el subsidio eléctrico que reciben no es preferencial, sino equitativo, pues atiende a las inversiones significativas que realiza esta industria a largo plazo en el país. Informó Álvaro Terán. Y la inversión privada es una de las alternativas para salir de la crisis eléctrica que se aplicó en el vecino país de Colombia y es lo que se sugiere aplicar también en nuestro país. Aún más cuando en una década el Estado ecuatoriano necesitará 17.000 millones de dólares para fortalecer este sector. Al parecer en la Asamblea Nacional están en penumbra y no por los cortes de energía, sino porque algunos asambleístas no quieren replicar la receta que aplicó el vecino país de Colombia para superar la crisis eléctrica que les agobió por varios años. Para que ustedes vean qué fue lo que pasó en Colombia, nosotros tuvimos una crisis entre el 91 y el 93, estuvimos ubicados en una posición muy similar a la de ustedes. Teníamos en el 91 un sistema eléctrico bastante deteriorado, teníamos problemas en la administración de las empresas de servicios públicos. Aquí en todo Colombia existía básicamente toda la operación de distribución, transmisión y generación era estatal. El colombiano Fabián Rivera, experto en temas eléctricos, refiere parte de la problemática y cómo lograron salir a flote. Dijimos hay que cambiar el marco institucional, hay que crear y dividimos la planeación del sistema energético, la regulación la tenemos aparte, la superintendencia, la supervisión y liberamos el mercado. Se liberó la generación, se liberó la comercialización, se liberó la distribución y eso hizo que nuestro mercado fuera mucho más flexible
y que llegaran inversionistas extranjeros para poder darle soporte al futuro. Es hacia donde apunta el analista económico Alberto Acosta Burneo. El país lamentablemente optó por un modelo estatista. El mandato constituyente número 15 eliminó el mercado eléctrico. Ya no existe una libre oferta y demanda en el Ecuador. El Estado es por constitución el que maneja el monopolio de la electricidad y solo por excepción se tolera a la inversión privada. Acosta demanda quitarse la venda de los ojos. Aprender de los mismos comunistas chinos que entendieron que lo importante es que haya inversión. No importa si el gato es negro o es blanco, lo importante es que case ratones. En el tema energético, no importa si la inversión es pública o es privada, necesitamos de todas, las inversiones públicas, las privadas y las mixtas. Eso implica un cambio legal y eventualmente incluso un cambio constitucional. De acuerdo al Plan Maestro de Electricidad, se requieren 17.000 millones de dólares durante la próxima década, con lo que el Estado ecuatoriano no cuenta, informó Héctor Romero. Correcto lo que dijo Alberto. Cerca de 400 megavatios se generarán con la ejecución del proyecto de energía solar hidroeléctrica, esto en las provincias de Imbabura y Morona, Santiago. El presidente Daniel Noboa entregó las licencias ambientales ya para el inicio de estas iniciativas que también van a generar fuentes de empleo. 6 proyectos de energía solar e hidroeléctrica se ejecutarán en las provincias de Imbabura y Morona, Santiago, los mismos que generarán cerca de 400 megavatios de energía. El presidente Daniel Noboa, en su visita a la provincia de Imbabura, entregó este 15 de octubre las licencias ambientales para la ejecución de estas iniciativas. Hoy el Ministerio de Ambiente entrega 6 permisos ambientales para el desarrollo de proyectos de energía solar en Imbabura e hídrica en Morona, Santiago, que tendrán una capacidad de generación de 399.85 megavatios para ser exactos. Hemos combinado opciones térmicas con energías renovables, también con alternativas duales, en el cual hoy se puede consumir a diésel, pero con la explotación de gas en pocos meses podamos tener una energía más eficiente, de menor costo y más constante. La ejecución de estos proyectos fue socializada con las poblaciones, recibiendo el apoyo mayoritario, además de que generarán plazas de empleo y una inversión que supera los 430 millones de dólares. Importante resaltar que estos proyectos han sido respaldados por un proceso de participación ciudadana que ha alcanzado el 90% de apoyo de las comunidades involucradas, lo que demuestra que estamos construyendo un nuevo Ecuador participativo e incluyente. La ejecución de estos 6 proyectos representa una inversión del sector privado de 437 millones de dólares. La inversión privada también será parte de este proyecto de generación eléctrica. Las 2 centrales hidroeléctricas que construiremos no solo aportarán un total de 99 megavatios, sino que también representan un compromiso firme con el medio ambiente y con las comunidades. En Ecuener conservamos el legado más valioso que tenemos, la naturaleza. Los proyectos de inversión que diversificarán y fortalecerán la matriz energética del país se ubicarán en los cantones imbabureños de Ibarra, Antonio Ante y Orcuquí, mientras que en Morona, Santiago, estarán ubicados en el cantón Gualaquiza. Informó Miguel Ángel Bedoya. Vamos con más noticias. Frente a la crisis energética, la Cámara de Acuacultura plantea la exoneración del ISD en la importación de los generadores, así como también la aplicación del crédito tributario en la compra de los bienes de capital o materia prima. También anunciaron la organización de Aqua Expo, que congregará a 400 expositores y más de 30 delegaciones internacionales. El mejoramiento parcial de uno de los embalses alienta al sector industrial, que ha podido organizarse mejor con los horarios de los cortes, que llegan a 10 horas. Que ha dado resultados. A partir de esa reunión se dispuso la coordinación entre los polos industriales que existen en Durán, Parque Industrial California aquí en Guayaquil, los parques industriales en Cuenca, los parques industriales en Ambato, para que coordinen directamente con las unidades de servicio de CENEL y puedan coordinar de mejor manera los cortes. Las exoneraciones del IVA y aranceles, así como el financiamiento a través de Banecuador para adquirir generadores dispuestas por el gobierno nacional, ayudan a la contención de la emergencia, precisan. Plantean algo similar con el impuesto a la salida de divisas. Porque se está revisando el crédito tributario para el ISD en materias primas, bienes de capital e insumos.
y con la situación que estamos viviendo hoy como sector empresarial, nosotros aspiramos la sensibilidad del Ministerio de Finanzas, que sabemos que la tiene para estos problemas, para evitar que ese ISD encarezca la generación en el país. Creen que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para aumentar el techo de autogeneración de 10 a 100 megavatios podría ampliarse para los fines consiguientes. ¿Por qué no dejamos liberado ese techo? ¿Por qué tiene que ponerse un techo a la inversión privada? ¿No? Entiendo la intención de no buscar más hidroeléctricas porque ahondaríamos en el problema de depender excesivamente del clima, pero yo creo que deberíamos tener libertad suficiente para ir a cualquier tipo de proyecto. A pesar de la crisis energética, el gremio no suspendió la organización del evento Aqua Expo, que congregará a 400 expositores y más de 30 delegaciones internacionales. En muchas ocasiones nos han preguntado, bueno, ¿cuál es el secreto de Ecuador? ¿Por qué se ha convertido en el primer productor y exportador del mundo en camarón? Bueno, este es un espacio para poder compartir estos secretos de la mano de actores claves. Informó Jorge Escobar. En el marco de los razonamientos energéticos, la Secretaría de Educación Superior, la famosa CENESID, informó que desde el miércoles 16 hasta el viernes 18 de octubre, los horarios en los institutos superiores tecnológicos públicos serán modificados. Van a hacerlo para la jornada matutina. Los horarios se mantendrán de manera habitual, en cambio para la vespertina. La hora de ingreso será la regular, pero la salida de clases será a las 18 horas. En cuanto a la jornada nocturna, se implementará clases asistidas a través de los diferentes sistemas telemáticos y permitiendo evidentemente uso de plataformas digitales o grabadas. Son las 7 de la mañana con 7 minutos y ahora les contamos que la Corte Constitucional dio paso a la reforma parcial de la Constitución que viabiliza la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Este proyecto deberá ser tratado en la Asamblea Nacional y posteriormente sometido a un referéndum. La reforma parcial a la Constitución que busca levantar la prohibición para que bases militares extranjeras operen en territorio ecuatoriano obtuvo el aval de la Corte Constitucional. El pleno de este organismo consideró que la propuesta de Daniel Noboa cumple con los requisitos necesarios y debe ser remitida a la Asamblea Nacional a fin de que se cumpla con el tratamiento legislativo correspondiente. Ya existe la Comisión de Enmiendas a la Constitución, por tanto, eso una vez que sale desde la Corte Constitucional el dictamen correspondiente, el CAL o la presidenta del Legislativo tiene que enviarnos a nosotros tenemos que elaborar el informe. El dictamen establece que una vez debatida y aprobada la reforma, la Asamblea remitirá a la Corte Constitucional la convocatoria a referéndum, misma que debe incluir los considerandos que introducen al cuestionario, así como las preguntas y de existir los anexos. La posibilidad de que bases militares extranjeras vuelvan a Ecuador ha despertado el interés de varias bancadas que creen necesario el apoyo internacional para combatir a las organizaciones criminales. Necesitamos cooperación internacional para poderle ganar esta guerra al narcoterrorismo. Con las decisiones del presidente contundentes, el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía no es suficiente, es necesario también la cooperación internacional. La reforma al artículo 5 que ha sido propuesta del señor presidente con respecto a las bases militares, en primer lugar, nosotros lo vimos con buenos ojos desde un inicio. Sin embargo, le decíamos al señor presidente que no sean solo por un tema populista o un tema de medición a lo mejor de un espacio electoral. El correísmo y Pachacutic señalaron que esta reforma no solucionará la crisis de violencia en Ecuador y que además atentará contra los principios de soberanía e independencia. Nosotros creemos que esa no es la solución, sin embargo el presidente la está planteando. Aspiremos que esto se traduzca también no solo en la reforma, sino en políticas públicas claras, recursos y todo lo que corresponde para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada. Una vez que la reforma constitucional llegue al Parlamento, los legisladores tendrán 90 días para tramitar el proyecto en 2 debates. Informó Álvaro Terán. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó con 9 votos afirmativos de juicio político, uno más, en contra del exministro de Energía, Andrea Robo, en el término de 15 días. La interpelada y los legisladores interpelantes deberán presentar, evidentemente, las pruebas de cargo y de descargo. Le contamos.
En la reinstalación de la sesión para conocer y calificar el pedido de juicio político en contra de la exministra de Energía, Andrea Robo, la legisladora integrante de la Comisión de Fiscalización, Adriana García, presentó la moción para calificar este proceso de censura, tomando en cuenta la falta de acción de la exfuncionaria frente a la crisis de energía mientras estuvo en el cargo. Lamentablemente, con el conocimiento que la señora ministra en su momento, Andrea Robo, tuvo sobre todo lo que estaba pasando, no tomó las acciones correspondientes y generó que se agravara más la situación. Hoy el Ecuador está palpando una situación que no va a ser de fácil solución. Por su parte, el legislador del oficialismo, Ramiro Vela, señaló que si bien este juicio político servirá para conocer más detalles de la actual crisis energética, también requerirá del compromiso de todos para superarla. Nosotros ya advertimos que si no se tomaban las acciones respectivas íbamos a tener un problema, que no lo van a solucionar, como alguien dicho, de la noche a la mañana. No tienen la varita mágica y que va a necesitar el compromiso no solamente de esta asamblea, sino del país. Y que este juicio político sirva para sacar también a la luz ciertas cosas que aún han quedado pendientes. De acuerdo al asambleísta Lenín Barreto, la moción presentada contenía juicios de valor, por lo que solicitó que sea modificada. Pero lo que sí me preocupa es la moción presentada por la compañera Adriana García, que ya realiza un juzgamiento, y lo cual no creo pertinente, ya que no hemos escuchado las partes para emitir un criterio basándonos a la defensa de la funcionaria o exfuncionaria cuestionada, así como escuchar a la parte proponente del juicio político. Tras un breve receso, la moción corregida fue puesta a consideración de la mesa legislativa y con 9 votos afirmativos fue aprobada la calificación de enjuiciamiento político, por lo que en el término de 15 días, tanto la interpelada como los interpelantes deberán presentar pruebas de cargo y descargo. El pedido de interpelación contra Robo fue planteada por los legisladores Jaime Moreno, Ana Galarza y Vicente Tayano. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y en otro tema, una vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a Luis Cabezas Cleare como el nuevo superintendente de compañías, valores y seguros, la Asamblea Nacional lo posesionó en su cargo, mismo que desempeñará por los próximos 5 años. Cabezas Cleare aseguró que centrará su gestión en 3 pilares fundamentales: fiscalización, digitalización y fortalecimiento institucional de la gestión administrativa. Vamos a contarles que la decisión que tome Ángel Torres, juez tribunal contencioso electoral, dependerá la participación de los presidenciables Jan Topic por Suma y Carlos Rabascal por la Izquierda Democrática en estas elecciones 2025. Miremos. A la espera del pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral TCE, está el Consejo Nacional Electoral CNE para cerrar lo que será la papeleta en relación a los binomios presidenciales. Sí, efectivamente hay 14 binomios presidenciales que ya están en firme. El Tribunal Contencioso Electoral nos ha entregado la certificación de que no existe ningún recurso por resolver sobre estos 14 candidatos, por lo tanto ellos ya están en firme, irían en la papeleta. Suerte que no les ha acompañado a los candidatos de Suma, Jan Topic, y de la Izquierda Democrática, Carlos Rabascal. Que se han presentado recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, por lo tanto tenemos que esperar que resuelva el Tribunal Contencioso Electoral esos recursos y de acuerdo a eso ya podremos cerrar la papeleta presidencial. Esto una vez que el Tribunal Contencioso es la última instancia en temas electorales. Que a diferencia del derecho de objeción, donde tiene una configuración diferente, las partes procesales, al ir en un recurso subjetivo contencioso electoral, ya no es suma transforma, ¿no? Ahora es Consejo Nacional Electoral y quienes activaron el recurso subjetivo contencioso electoral, es decir, PSP y Pachacutic, ¿sí? Entonces, el litigio se traba con estas 2 partes procesales. Al ya no ser parte procesal Suma, se le resta la posibilidad de presentar una excusa o recusación contra el juez Ángel Torres, hacia quien tienen cuestionamientos. En su escritorio están las impugnaciones presentadas por el Partido Sociedad Patriótica y Pachacutic.
Los exhortos que se están haciendo es obviamente una presión política, pero llama la atención que no se tenga confianza en un juez del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Eso te dice que la problemática va por otro lado, porque si hubiese caído tal vez donde otro juez o jueza, no sería o no se daría este exhorto. Entonces, parece que es un levantamiento de una alerta más política que otra cosa. Eso solo se lo sabrá cuando el TCE se pronuncie, informó Héctor Romero. Estamos de regreso con más noticias. Les contamos un estudio realizado entre enero y marzo del 2024 en la frontera norte de nuestro país sobre los cultivos ilícitos concluyó que en las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos existirían cultivos de hoja de coca que abarcan cerca de 2.000 hectáreas. El documento tendría el respaldo del Departamento de Estado y la Oficina de los Asuntos Internacionales de Narcóticos de los Estados Unidos. Existen 2.000 hectáreas. En sus más recientes declaraciones, el presidente Daniel Noboa señaló que en Ecuador se han identificado 2.000 hectáreas de cultivo de coca, las mismas que habrían empezado posiblemente hace 3 años, aunque no precisó en dónde se encontrarían estos cultivos. Según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional, existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano. Se estima que estas plantaciones iniciaron hace aproximadamente 3 años, basado en informes de expertos. Sin embargo, el documento denominado Informe Geoespacial de Cultivos Ilícitos en la frontera norte del Ecuador evidenció la presencia entre 2 y 17 hectáreas de hoja de coca en las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, que representan cerca de 2.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Para el analista Mario Pazmiño, la publicación guardaría relación con la realidad, pese a que esta información está basada en datos satelitales únicamente. Este último levantamiento de información que tiene las fuerzas norteamericanas es correcto. Esto venía ya indicándose que había un incremento de diferentes plantaciones, pero la magnitud de las mismas que acaba de indicar el presidente de la República, 2.000 hectáreas, es un valor pequeño con relación a la cantidad de hectáreas que tiene Colombia, especialmente son 234.000 hectáreas y Perú con 120.000 hectáreas. La publicación señala además que se estima que en la frontera norte de Ecuador tiene la capacidad anual de producir 61.5 toneladas de clorhidrato de cocaína. Para Pazmiño, lo que se produciría superaría esa cifra. Por la frontera Colombia-Ecuatoriana desbordan aproximadamente anualmente cerca de 800 toneladas. El 75% de la producción de cocaína se desborda hacia el territorio ecuatoriano. Y gran parte de esa cocaína sale por las plataformas internacionales que son los puertos ecuatorianos. El documento habría sido elaborado por el Departamento de Estado y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos. Y aclara que es únicamente un análisis exploratorio y recomienda a Ecuador realizar un monitoreo de cultivos ilícitos de hoja de coca. El mandatario señaló que desde el pasado viernes 11 de octubre, las Fuerzas Armadas ya empezaron operaciones en estas plantaciones, además de mencionar que la intervención de las fuerzas del orden dejaría una pérdida de $320 millones a los grupos criminales. Existen 2.000 informó hectáreas de plantaciones. Miguel Ángel Bedoya. En una reunión reservada, la ministra del Interior, Mónica Palencia, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Zun, pues abordaron los principales retos de seguridad y justicia del Estado. Esto a fin de trazar un proyecto interinstitucional de cooperación. En la siguiente nota vamos a contarles los puntos de esta sesión. La ministra del Interior, Mónica Palencia, y el comandante general de la Policía, Víctor Zárate, mantuvieron una reunión reservada con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, en la que trataron los principales problemas de seguridad y justicia que afronta el Estado a causa del conflicto armado interno. Hemos tenido una reunión muy productiva, se ha ratificado el compromiso de luchar contra la impunidad y de la importancia de que el trabajo policial se vea respaldado por un quehacer judicial, ético, responsable y comprometido con sentido nacional. En este encuentro se resolvió implementar procesos interinstitucionales de cooperación para atender temas como extradición, deportaciones y arrestos domiciliarios. Además, se resolvió generar acercamientos para optimizar el trabajo entre policía, militares y funcionarios judiciales.
Sabemos perfectamente que solo vinculado la justicia con el trabajo policial podremos tener la seguridad en el país y nos vamos de esta Corte con la esperanza de días mejores. Víctor Zárate destacó la importancia de que las acciones y estrategias de seguridad desarrolladas por los uniformados sean reforzadas a través de fallos judiciales que garanticen la transparencia y efectividad de la justicia. Estamos tratando unos temas reservados de extradiciones y básicamente el apoyo que necesitamos de la justicia en esta lucha que estamos enfrentando en la calle, el bloque de seguridad y los policías ecuatorianos. Hemos recibido todo el apoyo y esperamos delinearlo las próximas horas ya en cada uno de los territorios. Mónica Palencia insistió en que la policía y la función judicial no pueden caminar por rumbos separados. Informó Álvaro Terán. Y las carteras de Estado del Interior y de Telecomunicaciones firmaron un convenio para enviar información actualizada y en tiempo real sobre el estado de los servicios de telecomunicaciones en los centros de privación de libertad del país y así permitir un control y monitoreo continuo de estos servicios en los reclusorios. El convenio, explicaron las autoridades, promoverá la seguridad, control interno y orden público a través de la inhabilitación de los servicios de telecomunicaciones en las cárceles. La ministra del Interior, Mónica Palencia, destacó que dicho convenio evitará que los centros de rehabilitación se conviertan en centros de mando operacional del crimen organizado y que las telecomunicaciones sean utilizadas para el narcotráfico. El Consejo de la Judicatura resolvió destituir al alcalde de Orellana por haber solicitado presuntamente $100.000 a la hermana de una persona procesada por el delito de violación para supuestamente pagar a los peritos y ayudarlo dentro de la correspondiente causa penal. La institución informó que los informes del área técnica determinaron que la afectada había realizado depósitos de $5.000 y $3.000 respectivamente. El Pleno aprobó la separación del funcionario de manera unánime, ya que los documentos evidenciaron que el hombre habría incurrido en una infracción disciplinaria prevista en el artículo 109.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cambiamos de tema. Pacientes renales vuelven a las calles en demanda de soluciones urgentes. El Ministerio de Salud, así como el IES, acumulan deudas que aún no han sido canceladas. 17.000 personas con insuficiencia renal en el país dependen de las diálisis y están preocupados porque están recibiendo tratamientos incompletos. Un grupo de pacientes con insuficiencia renal protestaron nuevamente exigiendo que el Ministerio de Salud y el IES cumplan con los valores impagos a las dializadoras para que puedan recibir su tratamiento de manera regular. Como no hay insumos, nos toca dializarnos pasando un día a veces. Y yo soy una paciente que me hago las diálisis todos los días. Y no hay insumos, no hay medicina. Me hacían 3 veces a la semana, pero ahora me hacen 2. Una tengo que comprar porque no hay insumos, no hay nada. Mire cómo ando hinchado los ojos, porque ya tengo más de 10 días que no me hago diálisis. Lo hinchamos, nos dan infarto al corazón y chao, adiós. Esta vez protestaron en los exteriores del hospital universitario, cerrando parcialmente un tramo de la vía perimetral. El Ministerio de Salud Pública adeuda $150 millones desde hace 15 meses. Desde el mes de junio del 2023, todo el año 2024 impagos. El último pago recibido fue en el mes de agosto, 2 meses y medio impagos, pese a que ellos ofrecieron que cada mes iban a cancelar hasta el mes de diciembre 13 millones. Esos 13 millones en septiembre no hubo ese desembolso. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también enfrenta una deuda. Desde hace 13 meses adeuda más de $100 millones. Más de 3.000 especialistas y enfermeras en las 105 clínicas de diálisis a nivel nacional no reciben su salario desde hace 7 meses. Porque sin recursos no se puede dar la terapia de forma efectiva. Entonces las terapias también son limitadas. Según la vocera de la Asociación de Centros de Diálisis en Ecuador, 17.000 pacientes renales del Ministerio de Salud Pública y más de 7.000 afiliados y pensionistas están siendo afectados por esta situación. No tenemos en este momento stock de insumos para diálisis. Ya van más de 1.000 pacientes renales que han perdido la vida y hay muchos otros que están atrás, ya agravándose su situación. Solicitamos al ministro de Economía y Finanzas que por favor asigne estos recursos. Informó Roselena Vascones.